Luego de la pandemia, se operó en la realidad socioeconómica dominicana el siguiente movimiento en la pobreza monetaria. Antes quiero explicar qué es la pobreza monetaria. La pobreza monetaria es el déficit que define una familia para cubrir el valor de la canasta básica. Por ejemplo, si la canasta básica cuesta 20,000 pesos y la familia recibe 15,000 pesos, tiene una pobreza monetaria equivalente a 5,000 pesos, que es el déficit para cubrirlo. En República Dominicana la pobreza monetaria pasó de 21% de la población al 23.4% de la población. O sea, que casi la cuarta parte de la población dominicana carecía de los ingresos necesarios para cubrir la canasta básica. Es diferente a la pobreza general. La pobreza general es aquella que se define a partir de la imposibilidad que tiene la gente de cubrir sus necesidades, no las básicas, sino las necesidades concebidas como necesaria cubrir para usted estar estable. Incluye el derecho incluso al esparcimiento, a tener energía eléctrica de calidad, una vivienda adecuada. Cuando usted no llega a ese nivel, entonces está en el marco de la pobreza, pero la pobreza general. ¿Qué implicó eso en República Dominicana? Que 268,515 personas pasaran a vivir por debajo de la línea de pobreza. Casi 250,000 de personas fueron lanzadas en un año a vivir por debajo de la línea de pobreza. Y eso implicó que el 16% de la población aproximadamente, 16.2 calculan, quedara por debajo de la línea de pobreza. Eso implicaba que esa cantidad de personas percibía menos de $2 por día para satisfacer sus necesidades, pero había un 2.8% que recibía menos de $1 por día. Nosotros, los que vivimos en clase media, y supongo que la élite económica dominicana no tiene ni idea de lo que es vivir con ingresos de $1 o $2 por día. Eso es 100 y pico de pesos, $2 por día, señores. Bueno, frente a ese cuadro, ¿qué se producía aquí? Situaciones como la pérdida masiva de empleos. Y la pérdida masiva de empleo implicaba que la gente pasara a vivir de la piedad del Estado, de lo que el Estado pudiera darle a partir de los programas que se crearon, FASE, Quédate en Casa y demás. Pero aquí había una cantidad inmensa de dinero, 600,000 millones de pesos, que tenían las ARS, la AFP, propiedad de la gente que perdió el trabajo y que pasó a depender de Quédate en Casa, para ti y demás programas.
600,000 millones de pesos. Y se construyó aquí, como consecuencia de un efecto reflejo, una ansiedad grande que llevaba a la gente a demandar que le devolvieran el 30% de esos fondos que tenían las AFP. Se argumentaba que no podía devolvérsele los fondos porque afectaba la estabilidad macroeconómica. Y podría ser cierto en un análisis económico. No era verdad por una razón sencilla, porque si era que la cantidad de dinero que entrara de golpe al torrente económico iba a determinar una inflación incontrolable o iba a devaluar el peso como elemento macroeconómico, entonces podían hacerlo gradual. Y así entra el dinero al torrente económico para estimular el consumo y por vía de consecuencia estimula la producción y comienza a lograrse algún dinamismo de la economía. Eso es elemental. Yo no soy economista, pero todo el mundo sabe, todo el que piensa un poquito sabe que eso se puede dar. Ahora, la verdadera causa era otra. La verdadera causa era que las AFP le habían entregado más del 74% de los recursos de los fondos de pensiones al Estado en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Y en una acción de trampa, porque si se lo entregan al Estado, los intereses que el Estado le paga a la AFP tienen que salir de los impuestos que pagan los mismos trabajadores. O sea, los trabajadores le pagan a las AFP por el préstamo de su propio dinero. Oigan eso. Los trabajadores le pagan a la AFP porque ellos prestaron el dinero de los trabajadores al Estado. Esa era la verdadera razón, que el 74% de esos fondos lo tiene el Estado. Ahora bien, si era que el Estado no tenía dinero, el Estado podía hacer un préstamo, porque los mercados financieros ahora mismo tienen toda la flexibilidad para facilitarles recursos a las naciones para que recuperen su economía y para que financien programas sociales. Se podía hacer por esa vía. Y si tenían que hacerlo gradualmente, también lo podían hacer gradualmente, aunque se tomara el préstamo. Situarlo en el... Pero, ¿cuál es la verdadera razón por la que la AFP no se quieren desprender de los recursos? Se lo voy a razonar. La AFP tiene 2,000 millones de pesos de pensiones, de recursos de fallecidos que deben entregárselo a los sobrevivientes. Pero la AFP se resiste a entregar esos cuartos, que son de esos seres humanos que sobrevivieron a su pariente. Lo tiene 2,000 y le pone todos los obstáculos imaginables para que ningún pobre de eso pueda accesar a esos recursos. Y ocurre que esos pobres no tienen ni siquiera para pagar pasaje por los viajes que tienen que dar a la AFP. Y lo vencen apoyándose en la propia precariedad del dueño de recursos, y la AFP se queda con los 2,000 millones de pesos. Tiene años con ese dinero y no se lo devuelve a ninguna. Es la explicación de que puede afectar los índices macroeconómicos el hecho de que no le devuelva los 2,000 millones de pesos. No, esa no es la explicación. Es porque se quieren quedar con ellos y ahorita se lo voy a demostrar. Pero usted cumple 60 años y va a buscar su fondo de pensiones a las ARS, cualquiera que sea. Mira, perdóname esto, Patricia. ¿A ti te lo dieron cuando lo fuiste a buscar? Dilo con la voz, dilo. No, señor. No, señor. A mí tampoco me lo han dado.
¿Usted sabe qué dicen ellos? Que la ley 1320 lo autoriza a ellos a no darlo. La de la modificación. Oigan, a mí me lo hizo la AFP Reservas, que es la del Estado. Y me dijo eso. Oigan, y hice un comentario dándole valor de verdad a esa vagabundería. Y me equivoqué. Mentira que no lo dice la ley. La estudié este fin de semana, de cabo a rabo. Y en ningún lugar lo dice porque se quieren quedar con él, con lo cuarto. Ah, pues también afecta a los índices macroeconómicos. No, no lo afecta. ¿Qué es lo común en la negación de entregar el 30%? En el mantenimiento retenido de los 2,000 y pico de millones de pesos de los fallecidos y en la negación a entregarle los fondos que tiene acumulado el que cumple 60 años y no tiene acceso a la pensión porque no ha hecho las 300 y pico de cotizaciones. ¿Qué es lo común? Que se quieren quedar con el dinero y ahora les voy a explicar por qué. ¿Por qué no quieren soltar el dinero? Porque eso sí está en la ley 1320, en esta. Que los legisladores en un acto delincuencial, los legisladores engañaron a la sociedad dominicana porque frente al hecho de que todo el mundo estaba reclamando que se bajara la comisión del 30% a las AFP porque era un robo, porque la media en América Latina es un 12%. ¿Ustedes saben lo que hicieron los legisladores? Le aumentaron la ganancia y superará el 30%. ¿Ustedes saben por qué le aumentaron la ganancia y superará el 30%, señores? Porque le pusieron la comisión no a la ganancia de la inversión que hiciera la AFP. Se lo explico para que la gente lo entienda. No a la ganancia que generara, por ejemplo, la AFP Reservas. Invierte 10,000 millones de pesos. Y eso produce una ganancia de 1,000 millones de pesos. De esos 1,000 millones de pesos, la AFP Reserva podía quedarse con 300. Porque era el 30% de la ganancia. No, ustedes saben lo que hicieron los legisladores con la modificación que hicieron en la 1320. Que le pusieron la comisión, no a lo que generara la inversión, sino a todo el depósito. A la cantidad de 600,000 millones de pesos que tienen ahora mismo los afiliados al sistema de pensiones. Y entonces le bajaron el número a 1 y pico y lo van desmontando con el paso del tiempo. Está aquí la tabla en esta ley. Pero el 1 y pico % y después el 0.75, el 0.80, el 0.5 le genera más recursos a la AFP que lo que le generaba la comisión del 30% por la inversión. Y aumentaron la ganancia. Engañaron a la sociedad dominicana con este fraude que se llama la ley 1320. Y ocurre que si las AFP devuelven el 30% o devuelven los 2,000 millones de pesos de los fallecidos que no son de ella, o devuelven lo que tiene depositado una persona que cumpla 60 años y que no pueda acceder a una pensión, si lo devuelven baja su comisión porque es sobre la base, porque es sobre el depósito. Y por eso no quieren soltar un chele ilegalmente. Pero le tengo noticias, señores. Le tengo noticias. Eso en violación a la ley. Porque oigan lo que dice la ley 8701, que es la que establece el sistema de seguridad social. En su artículo 95. Los fondos de pensiones pertenecen exclusivamente a los afiliados y se constituirán con las aportaciones obligatorias, voluntarias y extraordinarias, así como con sus utilidades. Oigan esto, constituye un patrimonio independiente y distinto del patrimonio de la administradora de fondos de pensiones. O sea que eso no es patrimonio de ella, sino patrimonio del afiliado. ¿Y qué es un patrimonio?
es la propiedad que usted tiene sobre algo. Y el principio básico de propiedad indica que es el uso, disfrute y disposición de un bien. El que tiene la propiedad sobre algo tiene el derecho a uso, disfrute y disposición del bien. No es un segundo, ni es un tercero que tiene derecho a disponer de ese bien. Oigan lo siguiente, sin que, oiga lo que yo le quiero señalarle a la gente. Constituye un patrimonio distinto, independiente del patrimonio de la administradora de fondos de pensiones, sin que ésta tengan dominio, facultad de disposición del mismo. O sea, está violando la ley la AFP, salvo en forma y modalidades consignadas expresamente por la presente ley. Y esta ley no establece que la AFP puedan disponer de un bien. Están violando la propia ley que le da origen al sistema de seguridad social de una forma fraudulenta. ¿Y ustedes saben por qué es fraudulenta? Porque constituye una expropiación ilegal. Le está quitando al dueño de un bien, que es el dueño de ese depósito, el derecho a disponer de él. Y eso se llama expropiación ilegal. Eso es inconstitucional. Eso se llama robo. Cuando yo le quito a alguien un bien de manera ilegal, se llama robo. Por eso es que tenemos que salir a la calle a combatir el robo de la AFP y el robo de las ARS.